comentarios muchos y diversos en torno a este asunto del éxodo y también de la propia situación interna del país. Pedro Patiño dice, 250 millones de personas no viven en su país de origen, pero la noticia son los migrantes venezolanos. Diría yo, pregúntese usted por qué son noticias. No sé si tú quieres decir algo sobre eso. Después sí. Pero fíjate, Bautista Lovera dice, mi esposa viajó a España para trabajar y amortiguar la situación económica en mi hogar por un año y perdió todos los beneficios, bonos, Bolsa Club y ahora la pensión. Su carnet de la patria fue anulado. Germán Figuera dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. En Trinidad y Tobago maltratan al venezolano y a los inmigrantes los castigan con cárcel. Y la embajada es complaciente al no ayudar a los connacionales. A ver, de verdad, en estos días vino el primer ministro de Trinidad. Yo espero que le hayan dicho algo. Yo no sé si se logró algo al respecto, pero de verdad lo que está pasando en Trinidad es escandaloso. Al régimen de Maduro le favorece la fuga de cerebro, actúa en función de eso. ¿Es su propósito? Pregunta Seven por aquí. ¿Mm? Y dice aquí Richard Chacín, la más grande migración de Venezuela se vio durante la Segunda Guerra Mundial. Ojo, y no fueron todos los europeos por razones de clima, etcétera. Así que Venezuela no le debe a toda Europa su recepción y fue un número no comparable con la Siria. Echen número. Bueno, Bueno, mi mamá vino huyendo de la guerra, la sí, Segunda sí. Guerra. Mi mamá era croata y judía, pues. ¿Qué puedo Bueno, decir? yo diría que esta crisis que estamos viendo, esta crisis migratoria, sí es una tragedia inducida. Al gobierno le encanta hablar de la guerra económica inducida, de la inflación, un concepto que debe estar conmocionando a la teoría económica mundial, porque el presidente y Serrano Mancilla hablan de la inflación como un fenómeno inducido, cosa que yo nunca había oído hablar. Pero como a ellos les gusta hablar de cosas inducidas, hay que caracterizar, Vladimir, esta crisis migratoria, este flujo constante de gente que sale. Por cierto, que totalmente subregistrado por las autoridades venezolanas, que incluso se niegan a aceptar que en Venezuela hay estas corrientes migratorias. Pero el gobierno colombiano, el gobierno ecuatoriano que declaró prioridad nacional, el gobierno peruano que acaba de convocar acaba de dirigirse al Consejo de Seguridad de la ONU para pedir una reunión de emergencia para tratar el caso venezolano. El gobierno de Ecuador, de Argentina, todos los gobiernos de Sudamérica y el de Panamá han registrado hecho como un hecho que está impactando, un fenómeno que está impactando severamente las economías. Para darte un dato a ti y a los televidentes, Ecuador es un pequeño país que tiene 280.000 kilómetros cuadrados, que tiene 16 millones de habitantes y tiene un Producto Interno Bruto de 11.000, 12.000 millones de $12.000 al año. Y la corriente migratoria venezolana ha impactado severamente al Ecuador, porque Ecuador no puede estar recibiendo continuamente 3.000 o 2.000 inmigrantes venezolanos. Entonces, no solamente está el gobierno creando una crisis profunda, una tragedia nacional por la cantidad de cerebros que se están yendo, cerebros y manos prodigiosas que se están yendo, porque cuando hablamos de cerebros no es solamente de médicos, ingenieros, arquitectos, etc. No, estamos hablando de obreros especializados y técnicos especializados con manos extraordinarias. No solamente está creando una crisis interna de proporciones gigantescas, sino que está creando una crisis internacional de proporciones cada vez mayores que tiene preocupados, que tiene alarmados a los gobiernos de la ciudad, de los países vecinos. Esa sí es una tragedia inducida por un gobierno inepto que es incapaz de rectificar, porque simplemente se niega a reconocer lo evidente, se niega a Ahora, reconocer. ¿cuál sería la política adecuada en este momento para frenar esa salida y para promover el retorno de venezolanos que están fuera? Por ahí comentamos un artículo de Rodrigo Cabezas planteando, una entrevista que le hicieron Una entrevista. planteando lo de un ministerio para el retorno, Sí, ¿no? una entrevista, por cierto, que En le Panorama, recomiendo ¿no? que la lean en Panorama, que apareció publicada ayer, una entrevista muy crítica. Y, Rodrigo Cabeza se declara un economista de izquierda y socialista. Es decir, no hace una crítica desde el punto de vista de la economía liberal, una crítica desde el punto de Desde su vista, punto de vista, desde su punto de desde su vista. opinión. Y él termina proponiendo la creación de un ministerio que se ocupe del retorno de aquellos venezolanos que quieran reinsertarse en el país. Bueno, me parece que la proposición habría que verla.
probablemente lo mejor no sea un ministerio, sino una oficina que se encargue primero de sincerar los datos. No sabemos exactamente el número de gente que está yendo. Bueno, lo primero que tendría que ocuparse sería, por ejemplo, el problema de los venezolanos que están sin pasaporte en el exterior, que los consulados no los atienden, que las embajadas no los atienden, en fin. Levantar un censo, levantar una base creíble de datos fidedignos y las razones por las cuales se fueron, cuál es la formación de esa gente que se ha ido. ¿En qué condiciones están? Y tener un mapa y luego plantear a partir de allí una política que pasa, Vladimir, por cambiar la política económica. Mira, esta política que ha hecho que el Estado se llene, haya engordado de manera, se haya convertido en un Estado obeso, que tiene empresas de telefonía, que tiene el PDVSA, que tiene la CBG, hoteles, ahora tiene invadido el Pestana, que tiene fábricas de café, de helado. Ese Estado elefantiásico que construyó el madurismo, ese es un Estado que hay que desmantelar, es un Estado que tiene que retornarle a la sociedad y al país el manejo de esos activos, que tiene que desmontar de verdad los controles, que no puede hacer la política económica desde el SEBIN, que no puede enorgullecerse porque captura y maltrata a gerentes medios de los supermercados porque los precios suben, cuando él ha creado todas las condiciones para que los precios se disparen y para que el dólar paralelo no tenga límites ni siquiera en Júpiter. Bueno, hay que desmontar este entramado diabólico, perverso que el gobierno ha creado en torno a la economía, que ha hecho la economía más ineficiente de América Latina, donde la creación de un empleo cuesta más, donde la cantidad de trámites que hay que cubrir es mayor. Esa es la economía, ese es el sistema económico que ha creado este socialismo de pacotilla que ha construido Nicolás Maduro. Solamente revirtiendo eso es posible que los venezolanos retornen al país. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos conversando con Trino Márquez, doctor en Ciencias Sociales, además director académico de CEDICE, profesor de nuestra Universidad Central de Venezuela. Ya regresamos.